Bienvenido, gente, a este cuarto episodio de La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco, ya me conocen, y hoy es un episodio bastante especial porque es nuestro primer episodio con invitada. El día de hoy vino a nuestro podcast la licenciada y profesora en psicología Luciana Martínez. Ella trabaja en la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia y está a punto de postularse a una pasantía, a una residencia en el RISAM, que básicamente es una residencia interdisciplinaria de salud mental. Ella es profesora en la materia Psicología Clínica 1 de Psicoanálisis en la Universidad Católica de Salta, en cuarto año de la carrera, y claramente es amante loca enferma del psicoanálisis, así que hoy le vamos a pedir que nos cuente un poco acerca del deseo desde esta perspectiva. Así que bueno, Lu, bienvenida al podcast y contanos un poco sobre vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá porque aparte de compañeros de la carrera, también somos amigos. Así que es una alegría inmensa poder venir a conversar un poco sobre esto que nos interpela a todos, que tiene que ver con el deseo, la insatisfacción y lo que lleva al sujeto a la clínica, ¿no?, de psicoanálisis. Tal cual como vos dijiste, es un tema que nos interpela a todos. Es un tema importantísimo, del cual se habla muchísimo. Y siento que es un tema que, si bien está relacionado con todas las escuelas de la psicología, con todas las corrientes, siento que tiene como una relación más estrecha, ¿no?, con el psicoanálisis, y por eso te quise traer el día de hoy a hablar sobre el deseo, justamente. Pero como para empezar a introducir un poco, ¿qué es el deseo para vos o desde una perspectiva más psicoanalítica? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que desde que nacemos, los seres humanos, los seres hablantes, nos introducimos de alguna manera, si tenemos la suerte, en ser alojados por un deseo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay alguien que nos va a alojar, que hay alguien que nos va a sostener, a nombrar, para que podamos de alguna manera ser seres hablantes e introducirnos en esta complejidad que tiene que ver con el deseo. Creo que en primera instancia podemos definir al deseo como aquello que perseguimos todo el tiempo, que moviliza, ¿sí?, al ser humano a conseguir algo que en algún punto nos enfrenta con una falla estructural, con algo que nunca va a poder ser taponado ni tapado, y que justamente ese es el motor que nos impulsa a ir atrás de aquello que queremos conseguir. O sea, vos estás diciendo que nosotros deseamos porque estamos en falta. Eso, Fran, porque imagínate que si fuera tan directa la relación entre lo que uno desea y el objeto de deseo, no habría conflictivas ni problemáticas a la hora de elegir, ¿no? Y en ese sentido creo que había que distinguir lo que es el instinto, digamos, del animal, en donde si necesita o desea algo, lo va y lo consigue rápidamente, mientras que el humano tiene ahí un camino un poco más complicado para acceder a ese objeto de deseo, ¿no? Por eso hablamos de deseo y por eso inauguramos o introducimos la subjetividad humana, que ya desde ahí complejiza un poco esa relación, ¿no?, y esa conexión con lo que deseamos. O sea que nosotros seríamos distintos a los animales por el hecho de que hablamos. Exactamente, o sea, podríamos decir que el ser humano es introducido en el lenguaje, ¿no? Hay algo que marca el cuerpo del sujeto que de alguna manera nos introduce en distintas estructuras, ¿sí? Dentro del psicoanálisis tenemos distintas estructuras, lo que tiene que ver con la neurosis, la psicosis, la perversión, ¿no? En la neurosis tenemos la histeria, la obsesión. En la psicosis tenemos la esquizofrenia, la paranoia, bueno, distintas modalidades, ¿no?, de arreglárselas con negocio. En cada una de las estructuras y en cada uno de los arreglos con esta neurosis, el sujeto va a tener distintas instancias para hacerse cargo y para hacerse responsable de ese deseo, ¿no? En el deseo de la histeria decimos que es un deseo insatisfecho por estructura, en el sentido de que siempre va a haber algo que falte, algo que tenga que colmar esa falta que habíamos hablado en un primer momento. En el deseo de la obsesión hablamos de un deseo que se procrastina, es decir, el obsesivo un poco entorpece su camino para conseguir ese deseo, como si, no sé, en términos coloquiales diríamos, no quiere tanto eso que desea. En realidad sí, solamente que el camino se complejiza un poco más para poder alcanzar eso y se lo desplaza para retardar un poco el encuentro con la satisfacción.
Buenísimo, súper interesante lo que estás explicando, pero antes, como para simplificarlo más a la audiencia, me gustaría preguntarte, explícame así, bien simple, ¿qué vendría siendo una estructura y qué vendría siendo una neurosis? Porque yo en episodios anteriores expliqué que la psicosis sería lo que coloquialmente la gente le dice, este es un loco. Que yo abrí un poco la pregunta de, che, pero ¿qué es un loco, no? Porque si vamos a definir, si vamos a hablar de locura, hay que ver primero qué es un loco, ¿no? Pero bueno, entendiendo esto, ¿no? De que la psicosis comúnmente se la conoce como la locura, ¿qué vendría siendo la neurosis? Porque si decimos que todos somos neuróticos, eh, pero todos estamos un poco locos, ¿no? Esa es mi pregunta. Que todos estemos un poco locos tiene que ver un poco con que todos de alguna manera deliramos. Y en esto que deliramos significa que todos nos contamos un cuento distinto acerca de la realidad, ¿no? Que nos circunda. Entonces, en ese sentido podemos decir que todos somos delirantes. Si vos lo ponés en esos términos, entre muchas comillas, podríamos decir que la neurosis sería lo más saludable, entre comillas nuevamente, mientras que al lado de la psicosis y la perversión tenemos lo que son las psicopatologías, ¿no? Entonces, en la neurosis tenemos mayores recursos, para decirlo en términos coloquiales, mayores recursos con los cuales poder responder a las vicisitudes del deseo, a lo que pasa con el goce, a los síntomas, al sueño que habías hablado en tu episodio anterior. Bueno, y ya como para ir dejando un poco de lado las diferencias entre la neurosis y psicosis, como que me gustaría destacarle a la audiencia que si bien todos deliramos, todos estamos un poco locos, por así decirlo, la diferencia es que en la neurosis hay una realidad compartida. O sea, es como si diríamos que estamos todos un poco locos, pero estamos locos relativamente dentro de los mismos parámetros, ¿no? En cambio, en la psicosis, cada loco con su locura, digamos. Cada loco está en su mundo, digamos. Y bueno, y esto se relaciona con lo que decía Lu recién de los tipos de deseo que hay dentro de la neurosis. Ella explicaba de la obsesión y de la histeria, ¿no? Explicaba que la histeria se encarga de que haya un deseo como más insatisfecho y el obsesivo vuelve su deseo imposible, ¿sí? Estos dos son tipos clínicos, o sea, dentro de las neurosis, dentro de esta como locura compartida que tenemos todos, tenemos estos dos tipos que se diferencian básicamente porque el obsesivo padece de los pensamientos y la histeria padece del cuerpo. Y ya aclarado esto, pasamos a la siguiente pregunta que quería hacerte, que es, ¿para qué sirve el deseo? Bueno, ya que venimos hablando de toda la relación de la complejidad que tiene el sujeto con el deseo y de todos los caminos entorpecidos para llegar a eso, un poco también vale aclarar que el deseo es lo que nos impulsa a vivir, ¿no? El deseo es vida, básicamente, que es lo que nos moviliza, nos motoriza a conseguir aquello que tanto deseamos. Obviamente que en el camino se verán complejidades y cada uno en el análisis podrá develar por qué se hace a veces tan difícil, ¿no? Conseguir esos objetos que perseguimos o que deseamos, pero es lo que nos moviliza a ir atrás de las cosas que queremos. Una de las preguntas que yo todo el tiempo me hago es ¿qué tiene que ver el deseo y la época, ¿no? ¿Qué pasa con el deseo en la época actual? ¿Qué pasa con los imperativos por ahí del mercado de poder ofrecer todo el tiempo objetos de satisfacción? Creo que la ciencia, el mercado, un poco leen esta insatisfacción de base que tiene el deseo y es por eso que nos ponen todo el tiempo objetos en ofrecimiento y a merced para que el sujeto en la elección de esos objetos un poco se alivie con la idea de que eso va a completar o va a dar felicidad y satisfacción. Estamos en una sociedad capitalista, ¿no? Me gustaría que nos expliques en rasgos generales qué vendría siendo esta sociedad capitalista y también explicarnos qué es el consumismo, qué es esto de la gratificación inmediata. Bueno, lo que tiene que ver con la gratificación inmediata son estos objetos que se ponen a merced de cada uno para que podamos llevarnos la idea de que comprando ese objeto, tomando esa pastilla,
fumando esa droga, sí. Lo que tiene que ver con los objetos hoy que nos ofrece, nos va a llevar a esa satisfacción, ¿no? A creer que en ese objeto atrapamos y resolvimos finalmente el problema del deseo y lo que tiene que ver con eso. Y justamente creo que el psicoanálisis viene un poco a develar esto, ¿no? Y a ponerse en contra de estos imperativos y en poder situar y alojar la singularidad del deseo de cada uno, ¿no? Que ese deseo no tiene que ver con un universal para todos, que no tiene que ser homogeneizado, que no es uniformal ni para todos lo mismo. Entonces, en ese punto, creo que justamente más allá de los objetos que ofrezca el mercado, de las cosas que nos ofrezca una satisfacción inmediata, como hoy son creados los objetos, ¿no? Para justamente colmarnos, exacto, para que todo sea satisfecho ya y con urgencia. Un poco lo que sigue pasando es que siguen habiendo sujetos sufrientes, sujetos que llegan a un análisis interrogados por esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo todos los objetos a disposición y aún así siento infelicidad, aún así siento frustración y aún así aparecen síntomas del cuerpo, ¿no? Como lo que conocemos como depresión, como ansiedad, como angustia. Entonces, en ese sentido, creo que la vigencia del psicoanálisis es de tratar de responder y de velar por eso, ¿no? De que cada sujeto pueda comenzar a sacar como las capas de una cebolla para comenzar a ver qué es lo que hay en ese núcleo, qué es lo que hay del deseo de cada uno, que no tiene que ver con responder a los imperativos del otro, que no tiene que ver con lo que mi padre desea, con lo que mi madre desea, sino que es singular y particular de cada uno. Creo que eso es un punto de conflicto en relación a otras teorías o en relación a otros discursos que imperan en la época, que tiene que ver con el goce de cada uno, con el poder hacerse cargo y responsable de que cada uno goza de una manera singular. Y Lu, ¿qué sería el goce, así como para que la gente entre en contexto? Porque por ahí uno piensa el goce como el placer, pero desde el psicoanálisis podríamos decir que es totalmente lo opuesto, ¿no? Podríamos decir que el goce es como esa cara opaca, ¿no? Como algo opaco que en algún punto nos hace creer que estamos en plena satisfacción y que aún así tiene un punto, una otra cara que tiene que ver con lo sufriente, ¿no? Y que cuando es desmedido, cuando es en exceso, es lo que lleva justamente a que el sujeto se movilice y se pregunte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me interroga ahora en este momento? Y justamente lo que se trata es de alojar esa pregunta, ¿no? O sea que el goce sería, hablando mal y pronto, cualquier exceso que nos termina provocando sufrimiento, ¿no? Como, a ver, yo soy fumador. Yo me fumo 3 puchos al día, los recontra disfruto, y de la nada agarro, salgo, me fumo un paquete entero de 20, al día siguiente me silba la garganta, no doy más, y digo, ¿por qué mierda fumé tanto? Eso es el goce, ¿no? Eso que nos lleva a hacer algo que nosotros creemos que nos da satisfacción, pero a la vez también nos produce dolor, ¿no? Es como esa paradoja tiene el goce justamente. Bueno, y con todo eso que ibas diciendo, me acordaba como la famosa frase esta de que el dinero no te da la felicidad. Y como de pensar, como que pensaba en, viste, los ricos que tienen absolutamente todos los objetos habidos y por haber, tienen las mejores zapatillas, el mejor auto, todos los lujos y todo, y eso no alcanza, ¿no? Para ser feliz, para completarse. Y bueno, justamente porque hay una falta estructural y siempre vamos a estar en falta, ¿no? O sea, nunca, el objeto siempre es parcial. ¿Qué quiere decir que el objeto sea parcial? Quiere decir que nunca va a alcanzar para completarnos. La completud no existe. Yo creo que lo más parecido a la completud que podemos encontrar es la fase del enamoramiento en el amor, que pensamos que idealizamos al otro, que pensamos que es lo más lindo del mundo y que es el príncipe azul y todo, y después, con el tiempo, cae esa imagen y nos damos cuenta que también es una persona que está en falta como nosotros, que ningún objeto nos puede completar del todo. Entonces me parece como fundamental eso, ¿no? Ir dándonos cuenta de que siempre vamos a estar lo que en el psicoanálisis se llama castrados. Castrados
en psicoanálisis hace alusión a que nos falte algo, justamente, digamos. O sea, lo literal de la castración es que te falte algo. Entonces va por ese lado el deseo, la falta, la castración y los objetos parciales. Bueno, Lu, ¿y podés contarnos, así, muy básico, cómo surge el deseo? Bueno, en primer lugar podemos decir que hay un concepto, ¿sí? Una instancia, un momento en la vida del sujeto que se llama primera experiencia de satisfacción. La primera experiencia de satisfacción tiene que ver con cómo se inaugura ese deseo, ¿no? Partimos del hecho, como habíamos dicho en un primer momento, que un bebé al nacer y antes de nacer ya es nombrado, es alojado, es deseado, es inscripto en una familia que lo va a querer, que lo va a cuidar, que le va a conceder, digamos, lo que ese bebé demanda y lo que necesita, ¿no? ¿Qué es lo que hace que aparezca el deseo? Es justamente la primera experiencia que tiene que ver con el amamantamiento, ¿no? Cuando una madre da pecho a su bebé, ¿sí? Esa primera experiencia es lo que en el psicoanálisis se va a decir que siempre se va a tratar de volver a vivir, ¿no? Y eso es lo que se pierde, la primera experiencia de satisfacción. ¿En qué sentido? Que nunca esa primera experiencia va a ser de vuelta vivida, de vuelta sentida. Entonces, eso es lo que comienza a inaugurar de alguna manera la falta. De ahí podemos decir que surge el deseo, ¿no? Es como cuando nos paramos frente a algo que lo estamos haciendo por primera vez, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en mi ejemplo particular puedo situar la primera vez que patiné, cuando tomaba clases de patinaje artístico, la primera vez que uno se para frente a un escenario y que comienza a hacer todo el acting, digamos, que está preparado para la muestra. Cuando uno vuelve por segunda vez a hacer una muestra en otra oportunidad o en otro lugar, nunca vuelve a vivir ese mismo momento, ¿no? Es como algo de eso se pierde y algo de eso inaugura también algo nuevo. Y en eso que inaugura algo nuevo también nos hace saber o es la muestra más concreta de que la primera experiencia siempre va a ser primera, justamente, y que no se puede volver a repetir. De ahí podríamos decir que comienza a surgir el deseo. Claro, es como que esta primera experiencia, como vos decís, ¿no? Es primera, pero por otro lado es como ambivalente porque durante toda la vida buscamos volver a esa primera experiencia de satisfacción, ¿no? Buscamos como volver a repetir esa satisfacción que nos causó la primera vez que hicimos tal cosa. Por eso hoy en día se habla de, por ejemplo, del primer amor o de la primera vez que hiciste X cosa en tu vida, de que no hay nada igual a eso, como que siempre cotidianamente se dice eso, y tiene mucho sentido esto, ¿no? Como de que constantemente buscamos volver a sentir eso, pero no es porque vivimos aferrados al pasado y no lo superamos ni nada, sino que es algo como estructural del psiquismo, de la mente humana, que la energía psíquica, o como Freud la llamaba la libido, siempre va como regredientemente, siempre va para atrás buscando volver a esos puntos de satisfacción en los cuales tanto valoramos, tanto queremos y tan felices y satisfechos y completos nos sentimos en ese momento. Y esto va desde que nacemos en adelante, ¿no? O sea, no les estoy hablando de un momento en la adolescencia, por ejemplo, sino desde que nacemos. En ese sentido, decimos que somos sujetos marcados, ¿no? En ese sentido, esas marcas primeras que se inscribieron en nuestro psiquismo son las que nos constituyen como seres deseantes y que nos movilizan todo el tiempo al tratar de alcanzar esa supuesta completud perdida, ¿no? Que ya de antemano eso es imposible de realizar, pero que aún así es el deseo lo que nos hace caminar, el que nos hace seguir atrás de eso que queremos atrapar, y en el intento de colmar o de cerrar esa falta que vos decías, Fran, de esa división estructural, es que nos moviliza a conseguir eso que tanto deseamos y eso que tanto queremos. Eso es la importancia por ahí del deseo, de poder situarlo como lo que da vida, porque realmente nos empuja a ir atrás de eso que queremos. Y al mismo tiempo es gracioso, digamos, porque
el deseo es totalmente ambivalente, porque uno dice ir atrás de lo que deseamos. Pero ¿qué mierda deseamos, no? Porque yo en uno de los episodios anteriores les decía de que para el psicoanálisis somos sujetos divididos. ¿Qué quiere decir que somos sujetos divididos? Que somos sujetos que estamos atravesados por la falta, pero al existir el inconsciente, queremos una cosa, pero al mismo tiempo queremos otra, o queremos una cosa y al mismo tiempo no la queremos, porque yo les explicaba que en el inconsciente no hay principio de contradicción. O sea, dos deseos pueden coexistir tranquilamente sin ningún problema. Entonces es como muy importante saber que el deseo no es tan sencillo como decir, yo deseo tal cosa. Eso es más como de la conciencia, ¿no? Como de decir, listo, es esto. Pero eso está relacionado con la idealización de un objeto, ¿no? Al menos yo lo pienso así. En cambio, cuando hablamos de el deseo, el verdadero deseo, que es el deseo inconsciente, ahí ya cambia la cosa. Y hay gente que lo puede descubrir solo, pero la realidad es que muchas veces no es tan fácil como de encontrarlo, sino que hay como que ir a un análisis, ¿no? Como tratar de rebuscar qué es lo que pasa ahí. Porque muchas veces creemos que estamos siguiendo nuestro deseo, pero en realidad estamos siguiendo un mandato de nuestros papás, de nuestros amigos, de nuestra familia, y en realidad no estamos siguiendo lo que nosotros de verdad deseamos. Que eso es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Pensaba en esto como la metáfora de el conejo que tiene atada delante de sí una zanahoria, ¿no? Que todo el tiempo cuando la trata de atrapar se le escapa esa zanahoria y va más adelante que él, ¿no? El deseo es eso, justamente, la imposibilidad de poder acercarse al objeto, porque en ese sentido volveríamos a lo que dijimos anteriormente, que es el instinto animal, ¿no? Que ante una cosa tenemos ese objeto. Y eso tiene más que nada que ver con la necesidad y no con el deseo, ¿no? Una cosa es necesitar algo, otra cosa es desear eso, que no tiene nada que ver con la necesidad. Me parece que pasa un poco por ahí y que también eso es lo que muchas veces complejiza la época y la relación del sujeto con eso que desea. ¿En qué sentido? En que al haber tantos objetos disponibles, al haber tantas ofertas, que en algún punto me lo pregunto a mí y me interrogo a mí misma, digo, ¿es positivo en el sentido de que es movilizador, de que hay más oportunidades, de que hay más ofrecimientos para que la gente pueda llegar a eso que quiere? Pero en otro punto también vemos sujetos que sufren en esa elección, ¿no? Al haber un paraguas tan abierto de posibilidades, tan abierto de oportunidades y con tantos imperativos de la época en el sentido de decir, bueno, la vida es una, ¿no? O anda por eso que deseas, anda por eso que soñás, no te pierdas de hacer nada. Vemos que hay sujetos paralizados frente a ese mundo de oportunidades. Es como que la sociedad te impone que disfrutes, ¿no? Que vayas al límite, que caigas en los excesos. La famosa frase de, estás en tus 20, tenés que disfrutar, nunca vas a volver a ser así de joven. Y son todas frases que si uno se detiene a pensarla, decís, boludo, o sea, la sociedad te está diciendo no pares de gozar, digamos, es un imperativo súper yoico que está constantemente en la cabeza de cada uno. Por eso también, bueno, el otro día en el vivo que hice, hablábamos acerca de la primera elección vocacional de los 18 años, y es tan difícil, porque justamente lo que decías, Lu, ¿no? De que hay tantas ofertas, tanto el paraguas, digamos, de ofertas que hay, que uno no sabe qué mierda elegir, uno no sabe si meterte en la facultad, si elegir tal carrera, uno no sabe si, no sé, meterte en la música, o si caer en las drogas, o si vivir de las fiestas, o trabajar, es como que no sabes para dónde ir, ¿no? Y es que desde este discurso creo que la posibilidad es esa, ¿no? De poner un punto de pausa en eso que parecería que tenía que ser una respuesta inmediata, ¿no? Entonces pasamos de un objeto a necesitarlo y a tenerlo. No hay un momento segundo para poder pensar si es que realmente queremos eso, si es que realmente nos conviene. Digo, todo el tiempo nos vemos atravesados por que no nos podemos perder de nada, porque la vida es una. Y en ese sentido, digo, es habilitante porque para muchos
te ofrece más posibilidades para hacer, pero también a la vez te toca en este punto, ¿no? En el ¿qué hago? ¿Qué sigue después? ¿Deseo lo que quiero? ¿Quiero lo que deseo? Son esas preguntas que muchas veces se nos plantean también, ¿no? Ante tantas ofertas, ante tantas cosas dispuestas ahí en una góndola, por ejemplo. Vos sabés, Lu, que me llamó mucho la atención lo que vos decías recién de la metáfora, ¿no? Del conejo y la zanahoria, porque es muy real, ¿no? Es triste, pero es real. Es como que somos un conejo que está constantemente buscando acercarse, vos dijiste tal cual así, acercarse al objeto, porque nunca lo agarramos del todo, siempre estamos como tratando de acercarnos lo máximo posible, pero nunca lo agarramos. Por ejemplo, yo me acordaba cuando recién empezaba la carrera, me acuerdo que estaba en el curso de ingreso, ¿no? Recién empezaba. Y me acuerdo patente que yo estaba en el estacionamiento del auto, estaba sentado, no sé, haciendo tiempo, no me acuerdo, y veo que adelante mío había una chica recibiéndose. Y yo la veía y no podía creer, y era como, wow, se está recibiendo, está cumpliendo mi sueño, yo recién entrando a la carrera, saliendo del colegio, creo que extrañando más la secundaria y afrontando lo que era el mundo adulto, y veo a esa chica recibiéndose y fue como, yo quiero estar ahí, yo quiero llegar, era como una locura el pensar en estar recibido, ¿no? Como idealizarlo. Y a día de hoy, que estoy en quinto año, me faltan re pocas materias para recibirme, es como que lo veo y digo, sí, quiero estar recibido, me llama la atención, obvio, siento que voy a ser muy feliz cuando esté recibido, pero ya no lo veo así como en ese momento, ¿no? Como de decir, es una locura esto, digamos. Yo sé que es un hito en la vida de una persona, yo sé que probablemente es el logro individual más grande que tenga en mi vida, pero ya no lo veo tan así como lo veía antes. ¿Por qué cuando uno se va acercando a lo que quiere, como que va perdiendo el brillo, ¿no? Como que ya no te llama tanto. No sé si a vos te pasó lo mismo, porque, bueno, Lu, para los que escuchan, Lu se recibió hace, ¿cuánto? ¿2 meses? Sí, 3 meses. 3 meses Poquito. recibida hace nada. Así que no sé si a vos te pasó de llegar y decir, ¿qué onda? Pasa esto, ¿no? Con el conejo. Creo que Conejo de mierda. cuando uno se va acercando, sigue deseando, se acerca y sigue deseando. Sí me pasó y entras como en un impasse de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora para dónde sigo? ¿Ahora qué es lo que quiero hacer? Y ahí te das cuenta que el deseo no culmina en una defensa de tesis, el deseo no culmina en la realización y en el examen de la última materia, sino que sigue, ¿no? Y esto es lo que decimos como impulsor de vida, digamos, de que te mueve a seguir haciendo cosas, porque yo me acuerdo de una frase que en un momento alguien me dijo, que es, entre momentos y momentos hay momentos, ¿no? Y entre el momento que uno está atravesando y el momento que desea y que anhela tanto llegar o conseguir, pasan cosas, ¿no? Y a veces esto es lo que hay que bancar, ese pasaje de cosas, ese proceso y esa frustración de que muchas veces el camino no es tan lineal. Y que eso es lo fascinante también del deseo, del vivir, digamos, ¿no? Básicamente, como que se tuerce, a veces está más alumbrado que otros caminos y todo, pero la respuesta o el spoiler es de que sigue, sigue un montón y conseguiste eso que, como vos dijiste, es un hito, es un acto, y después perdura. Entonces, pero también la importancia de esto, ¿no? De muchas veces de poder abrazar esos logros, de poder hacerlo carne y hacerlo propio, para pasar a un momento segundo en donde uno vuelve a renovar ese deseo, ¿no? Donde vuelve a impulsar y decir, bueno, frente a toda la variabilidad de opciones, ¿qué es lo que quiero hacer? Uh-huh. Y también me parece importante el poder alojar el no poder, ¿no? ¿Qué tema? El decir, no puedo con todo, el ponerse la pausa de decir, en este momento no puedo decidir, en este momento no sé qué hacer, que también nos lleva a interrogarnos, nos lleva a repreguntarnos muchas cuestiones personales para ver qué es lo que está pasando en ese momento y para poder también hacer
un disfrute de eso que ya logramos, ¿no? Porque si no parecería que todo el tiempo estamos en una búsqueda insaciable de conseguir más, y que en realidad nunca sabemos qué es eso más que queremos, que esa es digamos, la incógnita de la vida, ¿no? Que nunca sabemos qué más es lo que vamos a querer, porque una vez que lo conseguimos, como decimos hace rato, la zanahoria sigue corriendo, la zanahoria sigue y uno sigue atrás de eso, ¿no? Y no perderse, me parece importante, en esa búsqueda insaciable, porque una cosa, pienso, es no ser conformistas, y otra cosa es la inconformidad absoluta, ¿no? Que un poco es a lo que eso también empuja la época con el que vos decías respecto al gozar, ¿no? Al imperativo del gozar todo el tiempo. Y del poder. Y del poder. Qué importante eso que decís, ¿no, Lu? De la época, porque es verdad, todo el tiempo se nos exige poder. Vos tenés que poder. Obviamente tiene una razón de ser en las anteriores generaciones, de no estés mal, de no expresé tus emociones, de no lloré, los hombres no lloran. Obviamente viene de antes, pero en esta época se expresa de tal manera que vuelve loco a las personas de hoy en día, ¿no? Como esto de tener que poder con absolutamente todo, y si estás mal, tenés que poder igual. A mí me gusta Freud en un texto, creo que en Análisis terminable e interminable, creo que hace la analogía de por qué cuando, no sé, por ejemplo, uno está enfermo biológicamente, o se quiebra un brazo, no sé, una pierna, algo así decía Freud, por qué, por ejemplo, puede faltar al trabajo, es como que está exento de las responsabilidades de la vida. Pero ¿por qué si yo tengo un cuadro psicopatológico, o simplemente me siento mal, o se me murió alguien y estoy en duelo, o tuve un ataque de pánico y me siento mal, ¿por qué no podemos parar por las cosas que respectan al psiquismo, ¿no? ¿Por qué no se le da el peso a la psicología, que por suerte hoy en día se le da un poco más de peso, pero por qué no se le da el peso que se merecen a los temas de la mente, ¿no? A los temas del alma? Sería un poco más filosófico. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, esto de poder, también tiene sentido con las otras terapias que no son de la psicología, como por ejemplo las terapias alternativas, entre ellas el coaching, que básicamente al coaching se lo conoce como terapias del yo. Son terapias que constantemente quieren agrandar tu yo para que vos puedas. Entonces ahí vienen las frases, ¿no? De vos podés, los límites están en tu mente, y metele para adelante, que sí vas a poder. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si ese sujeto no puede? ¿Por qué tiene que poder con absolutamente todo? ¿Por qué no puede decir simplemente no puedo con algo? Y esa es la diferencia principal entre la psicología y otras terapias alternativas, y más precisamente entre el psicoanálisis y otras terapias. El decir, che, ¿por qué tengo que poder con todo? ¿Por qué no puedo decir que no? ¿Por qué tiene que venir alguien a decirme que le meta, que yo voy a poder? Y si no puedo, la frustración es el quíntuple grande que si no me hubieran engrandecido el yo. No sé qué opinas, Lu. Creo que así como primera respuesta que se me viene a la mente es que tal vez estamos muy inmersos en esos discursos del voluntarismo, ¿no? De creer que todo pasa por la voluntad, ¿no? Y me parece un poco injusto ese discurso, y también incierto, porque lo primero que aparece es el inconsciente. Digo, ¿no? Si fuese tan sencillo de desealo, que lo alcanzás, manifestalo, ¿no? Que hoy se escucha un montón eso, ¿no? Y como decir, si lo deseas lo atraes. El deseo no atrae nada. Digo, o sea, uno tiene que trabajar en pos de su deseo, y uno tiene que poner en movimiento ese deseo para conseguir las cosas que uno quiere. No son por inercia las cosas. Y aparece esto, ¿no? Que decía hace un momento, el inconsciente, la instancia esa de que no todo pasa por el yo, de que hay algo de otro orden que nos dice, sí, mira, yo lo deseo, lo manifiesto, cruzo los dedos, prendo velas y demás, pero no pasa, ¿no? Y tendrá que ver con cuestiones de uno, con cuestiones epocales también, porque uno no puede hacerse
ausente a lo que transcurre y a lo que pasa en la época, ¿no? Porque trabajamos en un contexto social, pero también ser un poco más flexibles con eso de la imposibilidad, de que no todo se puede, y está bien que así sea, está bien que no todo se pueda, porque eso hace que falte algo, y si falta algo, por ende, seguimos deseando, ¿no? Me parece que esa es la vía también. Y con lo que decías, yo pensaba que en psicología se habla mucho de las patologías del acto, ¿no? Y con esto de manifestar, de prender las velitas y todo eso, a mí me parece que aparece la patología del no acto. Porque claro, es como vos decías, ¿no? Como yo agarro, manifiesto, prendo velas, le pido al universo que me lleguen las cosas y no hago nada. Es como, a mí me pasó muchas veces de hablar con gente que me dice, sí, porque yo quiero ser millonario. ¿Y qué estás haciendo, no? Para eso. ¿Qué estás haciendo para ser millonario si acabas de dejar, no sé, 3 carreras y no tenés ningún proyecto a futuro? Entonces, a mí me parece que otra cualidad de la época es esto de hacer proyectos, pero que no tienen contenido por adentro, sino que son todos ideales de yo quiero llegar a hacer tal cosa, pero no hacer nada para eso, ¿no? Y bueno, algo que caracteriza a nuestra generación es que nos cuesta mucho esforzarnos para conseguir lo que queremos. Es como que hay poca tolerancia a la frustración, poca cultura del esfuerzo, y bueno, eso también son coordenadas de la época que hay que tener en cuenta. Justo escuché hoy que somos consecuencia de, como que somos resultadistas, ¿no? Un poco hablando en relación a esto, que todo el tiempo buscamos el resultado, pero nos perdemos de todo el proceso, ¿no? Y creo que esto es justamente el imperativo que venimos hablando, lo de la inmediatez, de creer que todo tiene que ser accesible ya. Y el poco tiempo para la espera, el poco tiempo para la comprensión de eso que queremos y que deseamos, y que es lo que genera obviamente frustración, insatisfacción, porque a las cosas para que lleguen hay que esperarlas y hay que trabajarlas un poco, ¿no? Entonces, en eso de la inmediatez, de poder ser tu propio jefe ya, es mentiroso. Es mentiroso fácil, ¿no? Y es cruel porque esto también que decíamos, ¿no? De si no lo deseas lo suficiente, no lo conseguís. Y pensaba en la crueldad de este discurso en ese sentido, ¿no? En decir, no podemos decir a las personas que no consiguieron sus sueños porque no lo desearon lo suficiente. Es injusto ese discurso, ¿no? Y culpabiliza a quien pareciera que no deseó con todas las fuerzas o a quien no manifestó de la manera que lo tenía que hacer. Entonces, sí, hay que tener cuidado con esas cosas, me parece, ¿no? Pero si por alguna casualidad sale bien y conseguiste lo que manifestaste, gracias universo, gracias por tanto. Y en realidad no es así, o sea, a ver, no somos ni los merecedores de lo que el universo supuestamente nos da, pero tampoco somos culpables de lo que no manifestamos, ¿no? Yo lo veo por ahí, no sé. Somos responsables. O es lo que tendríamos que ser, ¿no? Tratar de ser responsable, eso es lo que yo les explicaba cuando les explicaba sobre la terapia psicoanalítica. Yo les decía, la idea es que el sujeto pueda responsabilizarse de su deseo, que es lo que nosotros conocemos como rectificación subjetiva, ¿no? Que a veces va totalmente en contracorriente de lo que el otro quiere, ¿no? O de lo que nosotros decimos que el otro quiere y desea para nosotros. Ese es la complejidad, digamos, ¿no? Y es como una herida narcisista también en ese sentido, de decir, bueno, en realidad el deseo es particular de cada uno, es de cada uno, es singular. Y eso es lo que se devela en un análisis también, ¿no? ¿En dónde va esa vía? ¿Para dónde sí funciona mi deseo? ¿Y qué es lo que no quiero para mí, que no necesariamente tiene que responder con lo que el otro me impone, con lo que la época me demanda o con lo que yo pienso y siento que mis padres quieren respecto a mí, ¿no? Y entonces, Lu, ¿qué beneficio considerás que tendría seguir el deseo?
En primer lugar, como beneficio, pienso que sería ser más consecuente con uno mismo, más genuino con uno mismo y un poco menos mentiroso con lo que se nos ofrece, ¿no? Creo que es una forma de poder sincerarnos y de poder ser un poco más felices con eso que elegimos, que va a tener sus vicisitudes, que no es tan lineal el camino, pero que también nos da la posibilidad de poder aprender de eso, disfrutar y, en definitiva, cuando nos acostemos poder decir, bueno, hice algo en relación a eso que deseo y me siento contenta y me siento satisfecha de poder haber trabajado para eso, ¿no? Me parece... Tal cual. Sí, es como que yo muchas veces pienso y digo, che, si yo en este momento sería no sé, tendría 80 años, me estoy muriendo en mi cama en este momento y miro para atrás, me gustaría pensar que hice lo que yo quería hacer, digamos. Por ejemplo, este podcast a mí me parece que es fundamental y central en mi deseo, porque es algo que yo hace mucho tiempo tenía ganas de hacer y no me animaba, por el qué dirá la gente, qué pensaran de mí, y los imperativos sociales también. Y bueno, después empecé con las excusas. Bueno, yo soy obsesivo, entonces procrastino mi deseo, lo pateo, nunca lo cumplo. Entonces era como que decía, no, bueno, pero ahora no tengo tiempo, ahora no tengo plata. También está bueno eso, ¿no? Como prestar atención a cuáles son las excusas que nos ponemos para no cumplir nuestro deseo, ¿no? Para no hacer lo que deseamos. También me pasa que veo mucha gente que no quiere hacer lo que desea por miedo, por vergüenza, por lo que sea. Y, por ejemplo, yo me animé y me di cuenta que había un montón de gente que o desea lo mismo o desea algo parecido o también tiene proyectos en mente que no cumple. Entonces ahí te das cuenta de que cada uno tiene sus proyectos y es muy importante poder ser auténtico con uno mismo. O sea, la sensación de mirarse al espejo y decir, che, no importa si lo estoy haciendo bien o mal o lo que sea, lo estoy haciendo. Me pasó, bueno, de escuchar una frase del famosísimo Walter Maradona, que citó en un podcast que yo estaba escuchando, que esa fue la frase que me impulsó a animarme a hacer el podcast, que fue mejor hecho que perfecto. Y me volvió loco, me voló la mente, porque dije, claro, o sea, yo sigo poniendo excusas para no hacer cuando es mejor hecho que perfecto, ¿no? La perfección no existe. Pero bueno, la perfección es un tema para otro episodio. No sé, Lu, si tenés algo más que querés decir. Pensaba en relación a esto que estabas diciendo con respecto a la frase, justamente, ¿no? Que el resultado no debe ser para el otro, sino para uno. A fin de cuentas, es para uno. Entonces, qué bueno que seguiste tu deseo. Ahí está lo más importante. Y una de las que deseaba parecido a mí es justamente Lu, que se quiere abrir un podcast, también quiere empezar con este mundillo. Así que bueno, yo seguramente le estaré haciendo promoción cuando lo abra para que la sigan. Seguramente será psicoanalítico, porque ella emana psicoanálisis de su ser. Así que veremos qué onda. Bueno, Lu, y ya como para ir cerrando, ¿qué consejo o qué consejos le darías a la audiencia para poder vivir una vida auténtica, seguir el deseo? Aparte de recomendarles ir a terapia, que eso siempre, ¿no? Siempre. Consejo no, pero sí como orientación, justamente el análisis frente a estas imposibilidades que se nos pueden presentar, el poder hablar y que alguien de alguna manera sujete eso que tenemos para decir y que nos ayude a orientar nuestros deseos, me parece sumamente valioso y que en definitiva trae saldos muy positivos para uno. Insisto en esto, ¿no? Que nunca va a ser para el otro, sino para uno, para que uno pueda cambiar dichas modalidades, para que uno pueda cambiar su forma de relacionarse, su forma de mirarse también, y que pueda ser consecuente a lo más genuino que tiene uno, ¿no? Me parece que esa
puede ser la orientación fundamental. Y también me pasa que siempre pienso en el poder permitirnos fallar, que me parece una orientación muy importante y viable para poder dejar de ser tan injustos con uno mismo y tan seguidor de lo impuesto por el resto, ¿no? Bueno, Lu, en serio, muchísimas gracias. Fue hermoso tenerte invitada como primera invitada encima del podcast. La verdad fue muy enriquecedor. Pudimos hablar entonces sobre el deseo, qué mierda es el deseo, para qué nos sirve, por qué nos mantiene como aferrados a la vida, porque sin el deseo básicamente no hay nada. Pudimos hablar de un montón de coordenadas de la época, de la falta, de la experiencia de satisfacción. Hablamos un montón de temas muy interesantes que siento que a la audiencia espero que les sirva, que les ayude, que sean temas que por ahí no hayan escuchado, porque entre nosotros, o sea, entre Lu y yo, por ahí hablar sobre estos temas es como lo escuchamos cotidianamente y es como normal para nosotros, pero uno no sabe cómo impacta en otras personas que por ahí no están tan interiorizadas en el mundo de la psicología. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias por venir, por participar. Estuvo tremendo, sos una genia. Te deseo lo mejor. Y no sé si querés decir algo, unas palabras finales de despedir a la audiencia. Bueno, primero a vos por la oportunidad y por la posibilidad de poder estar acá y de un poco haberme concedido la satisfacción y la realización de mi deseo. Así que muchísimas gracias por el espacio, me sentí muy cómoda y como en todas las clases, ¿no? Pienso que también es fundamental esa retroalimentación para ver, bueno, qué es lo que le interesa al otro escuchar también y cuáles son las interrogaciones que tiene el otro, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y de vuelta un poco con respecto a esto, ¿no? Frente a lo incierto del deseo, creo que tal vez la lectura también un poco tiene que ser una vuelta hacia uno mismo, ¿no? A saber qué es lo que uno desea y lo que uno quiere, que por ese camino va a andar bien, me parece, ¿no? Así que muchísimas gracias por el espacio. Me sentí muy cómoda. No es nada, Lu. Así que los invitamos a la reflexión y a que sigan su deseo, sigan realmente lo que ustedes quieren y no el deseo del otro, el deseo de sus padres, el deseo de su familia, de su pareja o de quien sea. Sigan su propio deseo y si no saben cuál es, por favor vayan a terapia. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan reflexionado, que les haya gustado. Los invito a que sigan el podcast en Spotify, a que comenten, a que interactúen. Obviamente toda retroalimentación, como siempre les digo, a mí me viene muy bien. Que nos sigan en Instagram, en La Curiosidad Mató al Gato. Y ahora también me creé un TikTok, así que TikTok, La Curiosidad Mató al Gato, igual que el Instagram. Están más que invitados a seguirnos, a apoyar, a compartir. Dejen sus comentarios, sus preguntas, recomendaciones, lo que sea. Recuerden que la vida es psicología. Y bueno, esto fue La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco y hasta la próxima.